Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. La muerte de Marco Aramayo, exdirector del Fondo Indígena, quien falleció después de estar 7 años detenido con 256 procesos, termina incomodando al gobierno de Luis Arce Catacora, así lo expresa el vocero presidencial. Escuchemos estas polémicas palabras y luego continuamos. 7 años privado de libertad. Señor Aramayo. 250 y pico procesos en su contra. Una gira, entre comillas, por 50 y pico cárceles del país o recintos penitenciarios. Estamos hablando de un hombre boliviano, Marco Aramayo. Ayer fueron sepultados sus restos. Desde el martes creo que puedo decirlo que descansa en paz, aunque le ha quedado un dolor enorme a su familia. Y todo porque este señor se atrevió a denunciar la corrupción en el Fondo Indígena. Y eso está ocurriendo en Bolivia, Jorge. Y le puedo decir sobre eso todavía algo más, Pedro. Seguramente si nosotros revisamos el estado de los procesos penales en nuestro país y de lo que se tramita en las instancias judiciales, seguramente es posible encontrar otros casos desgarradores de gente que encuentra una vivencia semejante al infierno mismo en la justicia boliviana. Yo no podría decir una cosa distinta porque esa es la realidad y la situación que se tiene hoy en día en el país. Y ahí hay que diferenciar algo de manera clara. No diferenciar, sino colocar cada espacio en su contexto. Ahí son administradores de justicia, son jueces, son magistrados que están tramitando aquello. Con la misma preocupación hemos visto su forma de actuar en el tema de feminicidas. Esto es parte de las necesarias reformas que tiene que llevar adelante el sistema de administración de justicia en el país, sin lugar a dudas. El ministro Iván Lima señalaba que la justicia no había sido humana con el señor Aramayo. Por supuesto que no. Hasta lo torturaron, ¿no? Por supuesto que no ha sido. Eso se ha escuchado y se ha dicho. Entonces, estas prácticas, cuando usted habla de tortura, Pedro, estas prácticas, había en La Paz un vehículo en el cual se transportan a los detenidos hasta el centro penitenciario de Chonchocoro, y en ese vehículo se señalaba que se torturaba también gente, detenidos, etcétera. Estas prácticas pues tienen que terminar, pero a partir primero de un diagnóstico pormenorizado, cuál es el nivel de nuestra, no el nivel, cuál es la realidad puntual de nuestra justicia, de nuestra administración de justicia, sus vinculaciones con las otras instituciones, la FELCC, la Policía Nacional, todo el proceso de detención de una persona, su traslado a centros penitenciarios, etcétera. El régimen penitenciario tiene que ser reformado, tiene que ser reformada también las formas de administración de justicia para que mantengan una equidistancia real con los poderes políticos también. Es una integralidad lo que necesita ser abordado en Bolivia, y que es parte de una decadencia institucional que tenemos en el país. Pero convengamos, Jorge, que en medio de una impavidez generalizada, no puede seguir muriendo gente como murió Marco Aramayo. Pero el ministro de Justicia no pudo mover un dedo, cuando menos, para salvarle la vida a este hombre. Dígame. El ministro de Justicia seguramente puede tomar algunos recaudos, no incidir en los procesos. Podrá tomar algunos recaudos, hacer algunas sugerencias, podrá expresar la preocupación por la situación en la que está viviendo, pero
Este específicamente es un tema de la Administración de Justicia, del Ministerio Público. No es tanto aunque se piense así, no es tanto el ministro, sino el Ministerio Público, que esto parte de la Fiscalía. Pero hay problemas ahí, perdóneme Leopoldo, hay problemas ahí conectados de una instancia como es el Ministerio Público, con otras instancias, régimen penitenciario, Policía Nacional, abogados, consorcios privados. Entonces la reforma tiene que ser mayor y tiene que ser profunda. Pero Jorge, aquí parte un caso de un ministerio que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo. De Desarrollo Productivo y Tierra, forma parte del gabinete ejecutivo. La mayoría de los involucrados son dirigentes del movimiento del socialismo. Entonces aquí hay un componente político también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando se denuncia también la injerencia de la política en la justicia? Nos piden, perdón, antes que responda Jorge, nos piden, antes de ir al corte, que el caso Fondioc se inició en el Ejecutivo, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, e involucró a más de 4.400 dirigentes de los sectores afines al MAS. Entonces aquí también hay un componente político importante en la que se denuncia también que hay impunidad para algunos grupos y mano dura contra dos ex directores que denunciaron, el caso de Marco Antonio Aramayo, que falleció recientemente, y el caso de Elvira Parra, que se encuentra detenido también hace 7 años. Entonces, ¿cuál es la participación o la injerencia en este caso que tiene que ver con la política? Si la política tuviera una injerencia en la dimensión de lo que se ha logrado instalar en el imaginario de la sociedad, pues el tema del Fondioc, cuando estuvo el gobierno de la señora Áñez, lo hubiesen podido resolver con injerencia política, como se dice y como se señala. Allí hubo un director del Fondioc que fue el señor Quispe, que durante los meses que ha estado, pues el proceso tampoco ha avanzado de manera importante. Si existe esa injerencia política como se señala, pues esto ya hubiese tenido resolución de aquel lado, para condenar, para investigar a todas las personas que hubiesen deseado. Pero esto no ocurre. Yo le tengo que decir, sin excusar, por supuesto, sin señalar tampoco que no hayan invasión de campos de la justicia en la política, de la política en la justicia. Yo le tengo que decir que ese control automático a simple llamada telefónica, eso no existe en el país. Pero seguramente hay una voluntaria prestación de servicios desde la justicia hacia la política, y algunos pedidos seguramente desde la política a la justicia, pero no es que no se debe tramitar esto de manera automática, si no, no entenderíamos varias cosas, Leopoldo. Por ejemplo, hace unos días hay un fallo que a la señora Áñez la ha beneficiado en el tema de la empresa EVA, que la ha beneficiado, y que si el poder político controlara, como se dice, la justicia en Bolivia, pues eso no hubiese sucedido, porque ahora está el poder político cuestionando aquello. O si la magistratura controlara también a los jueces. ¿Perdón? Si la magistratura controlara también a los jueces, los evaluara, le hiciera el seguimiento que corresponde, también sería pero eso ya es parte de las reformas que tiene que tener el país. ¿Cómo logramos que haya objetividad, transparencia, confiabilidad en el proceso de aplicación de la justicia, de administración de ella? Eso es parte. Pero cuando decimos nosotros el poder político, que yo insisto, esto es verdaderamente un mito, cuando decimos el poder político controla a simple llamada a la justicia, esto no ocurre, porque si no se explica... ¿Cómo es un mito si todos los organismos internacionales lo han señalado? En todos los informes se menciona, recientemente el GIEI, que hay persecución de acuerdo al gobierno. En ese caso, usted menciona... No, el GIEI no ha señalado eso. El que ha señalado es el informe de los Estados Unidos. No, y también hubo otros. El GIEI no ha señalado que haya persecución política. El GIEI ha hecho una apreciación muy específica sobre los temas sucedidos en el 2019 y solicita entre sus recomendaciones que el país tenga una justicia con independencia.
Eso verdaderamente es lo que está haciendo falta en el país. Antes de continuar con esta entrevista con el vocero Jorge Richter, vamos a dar cuenta de una información de último momento, en sentido de que ha sido suspendida en el Palacio de Justicia la audiencia en la que debía comparecer el ex gobernador Rubén Costas y los ex candidatos Robles Guerrero y Manuel Saavedra, que están acusados de usar dineros públicos en su campaña. ¿Puedo darle una apreciación, Pedro, sobre eso? Adelante. Fíjese que cuando en el país se han empezado a señalar estos juicios a las personas que han participado en el 2019 en el hecho de la ruptura institucional, se habló de persecución. Y alguien acá en Santa Cruz ha catalogado como persecución el proceso que inicia la gobernación al señor Rubén Costas, por ejemplo, o es simplemente un proceso penal. Esa solamente es mi reflexión. En algunos casos se habla de persecución interesadamente, en otros casos es solamente un proceso penal, o cómo se conoce esto. Pero esa es una duda que yo dejo planteada. Sí, pero la politización de la justicia, y la justicia politizada es un problema que se está debatiendo en Bolivia desde hace muchos años. Entonces no es que no hay la presencia política entre la justicia. Presencia política e injerencia, ¿no? Y judicialización de la política. Sí. ¿No es cierto? Sí. Pero ese es un mal estructural en nuestro país. Ahora, ¿cómo conceptualiza usted la presencia política en la justicia, Leopoldo? ¿Usted la imagina que hay un político que alza el teléfono y le da la orden a un magistrado y el magistrado actúa en consecuencia? Bueno, hay denuncias de ese tipo. ¿No? Pero las denuncias han sido verdaderamente probadas. Si el poder político tuviese, como usted menciona, tuviese un control tan férreo de la justicia, pues entonces el señor Reyes Villa no hubiese sido candidato, en esa lógica. No hubiese ganado las instancias de apelación que ha tenido en la justicia. O la señora Áñez no hubiese logrado ese fallo que la beneficia. Entonces, ¿cómo explicamos también esto? Yo creo que, pero voy a dar ahí una opinión personal, la justicia desde hace muchísimos años atrás, hace concesiones al poder político y preserva todo su espacio de forma muy autónoma, todo su espacio para instalar esta administración sospechosa de justicia en el país. Y esto es lo que hay que reformar. A propósito de la expresidenta Yanine Áñez, ella teme correr la misma suerte que Marco Antonio Aramayo y demanda que en su caso se la someta a un juicio de responsabilidades como establece la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado establece juicios de responsabilidades para autoridades presidenciales en el ejercicio de su mandato. Lo que es golpe 2 ahora, Pedro, y en el cual está tramitándose en estas horas el juicio de la señora Áñez, es por su actuar el día 10, 11, 12 de noviembre en disposiciones contrarias a la Constitución Política del Estado, y ella en ese momento era senadora, no era presidenta del Estado, y eso la ha llevado a un proceso ordinario. Ella ha hecho unas interpretaciones, todos la hemos visto, unas interpretaciones de 9 artículos de la Constitución, de 3 artículos del Reglamento General de la Cámara de Senadores y 3 también de la Cámara de Diputados, con los cuales ella de forma personalísima, leyéndolos ante el país entero y ante la escasa convocatoria que había en ese pleno, en Cámara de Senadores y en la Asamblea Legislativa, se autoproclama presidente. Ese es el debate de nunca acabar en el país entre golpe y... pero si usted me dedicara un día, unas horas para aquello... Seguramente va a ser el tema de... Pero está siendo juzgada por eso, no por su condición de expresidenta. Nadie está tomando ahí en cuenta funciones de expresidenta. Seguramente tendrá responsabilidades penales y que enfrentar procesos cuando se hable lo de Sencata y Sacaba, y la ley determinará si será por vía ordinaria, por vía de juicio de responsabilidades, porque ahí hay criterios distintos. Claro, pero no es por ley, sino por votación en la Asamblea Legislativa, que también es político. No, lo que le quiero decir es que se determinará si ella va en el otro tema
llámese Sencata Sacaba, por mencionar solamente algo, se determinará si el juicio es de responsabilidades o el juicio es ordinario. Y le digo se determinará porque no le puedo señalar, no le puedo adelantar yo ahí un criterio, Leopoldo. Se determinará para ver en qué instancia o en qué modalidad ella enfrenta esos procesos. Pero hoy día es un tema absolutamente distinto. Es por disposiciones contrarias a la Constitución Política del Estado. Cambiando de tema, Jorge, el ministro de Desarrollo Rural ha manifestado de que el empresariado no es capaz, el sector privado no es capaz de garantizar el abastecimiento del mercado interno. Y que por eso el gobierno va a competir con el agro en exportaciones. El modelo económico, social, comunitario y productivo que está en el país ya instalado desde hace muchos años atrás tiene la lógica primero de fortalecer al Estado, de fortalecerlo en sus capacidades económicas también, creando empresas que el Estado considera y que el gobierno, por supuesto que es el que administra el Estado, considera que son necesarias para dinamizar la competencia y para garantizar en algunos casos abastecimientos, precios, etc. Ese es el modelo que tenemos hoy en día, Pedro. Es un modelo que el señor Fernando Hurtado lo ha criticado, lo ha interpelado, ¿no es cierto? Con un criterio de lo que él llama el 70% de economía de mercado, 30% de Estado. Pero en los hechos reales, hoy en día, este modelo es el que está vigente en el país. ¿Y por qué poner en tela de juicio la capacidad de los productores? Cuando en los tiempos más duros de pandemia han garantizado, pero perfectamente y completamente, la provisión de alimentos, por ejemplo, a todos los bolivianos. Esta medida que se ha tomado está en función de lo que significa la crisis internacional, la que se da entre Ucrania y Rusia, las proyecciones de posibles desabastecimientos que haya en el país, y el gobierno toma sus previsiones también para poder garantizar precios, abastecimientos, etcétera. Que una situación de crisis no termine siendo un evento de aprovechamiento económico para unas empresas, como nos ha sucedido en la pandemia con el tema de la salud. La pandemia ha dejado una situación mejor para la industria de la medicina privada. Pero es un modelo económico, Pedro, donde el Estado entiende que debe también incentivar, precautelar, participar. ¿Y qué empresa? No es que se quiera afectar, y yo se lo digo esto con absoluta sinceridad, no se quiere afectar al sector empresarial, ni se lo quiere debilitar, ni se lo quiere disminuir, porque no existe. Pero se le ponen trabas, permanentemente se le están poniendo trabas a las exportaciones, con el manido argumento de que hay que garantizar el abastecimiento interno, lógico, pero ¿acaso en algún momento no estuvo garantizado el abastecimiento interno de alimentos? Fíjese usted, Pedro, el 2019 toma el poder la señora Áñez e inmediatamente después emite un decreto donde libera las exportaciones de oleaginosas que estaban también restringidas y controladas a abastecimiento de los cupos internos de manera previa, e inmediatamente libera. Ya no hablemos si es bueno o fue malo, sino es una concepción de la economía. Priorizar básicamente las exportaciones, algo que por ejemplo el presidente Lula dijo hace pocos días atrás. Existen miradas sobre la economía desde el liberalismo mismo, que priorizan la exportación, la venta, la privatización de las empresas, la no competencia y la no presencia del Estado con empresas públicas estratégicas. Y de las últimas empresas creadas por el Estado, ¿cuál es la exitosa? Y que ha dado, y que puede ser como ejemplo. BOA es exitosa, Yacimientos es exitoso también, con todas las dificultades que tenemos, por supuesto. EVA, Papelbol, otras de reciente creación han permitido ese equilibrio en el mercado. Lo que le permite, por ejemplo, a ver, EMAPA. Los argentinos en este momento están discutiendo y debatiendo la creación de una empresa nacional de alimentos para poder abastecerse. Nosotros, mire usted, tenemos una empresa nacional de alimentos para abastecernos, para poder acumular también
productos y que el mercado no se nos descompense. Tenemos otras empresas, unas con mayores capacidades de éxito, unas con menores, pero el presidente ha sido muy clara: las empresas tienen que ser rentables, se las está reconstruyendo en muchos casos para que éstas puedan tener sostenibilidad, pero es importante esta presencia para dinamizar también la economía interna. Cuando decimos nosotros papel bol, usted sabe cuánto papel consume el Estado central, los gobiernos. Entonces tenemos ahí una forma de encontrar un cliente directo para el Estado a través de esta empresa. Esto es importante en una mirada, le digo, Leopoldo, en una mirada, la mirada que señala y dice que el Estado tiene que ser fuerte. Los últimos minutos de Influyentes, Jorge, los vamos a ocupar en esta obra que ha sido entregada ayer en el Centro de Medicina Nuclear. El Centro de Medicina Nuclear en La Pampa de la Isla. Su entrega oficial va a tener lugar en el mes de septiembre. Es una obra importante. Es una obra importante y déjeme que le cuente algo rápidamente, Pedro. Cuando estaba haciendo yo una referencia a la entrega de la obra, pero en el Alto, que ya está en funcionamiento, el Centro de Medicina Nuclear de El Alto, en una entrevista con un programa que tiene su centro acá en Santa Cruz, yo señalaba y decía, pero que no es el único centro, sino que también Santa Cruz tiene un centro propio de medicina nuclear y un tercer centro de medicina nuclear en el departamento de La Paz, pero ya en la ciudad, en la zona de Achumani. Son 3 centros que tiene el país, 3 centros que funcionan acompañados de un complejo de investigación nuclear que nos va a permitir a nosotros los insumos producir los insumos para el funcionamiento. Y ahí hay un elemento, fíjese usted, sustitución de importación. No vamos a tener que comprar por fuera estos insumos para el funcionamiento de los centros, sino que los vamos a producir. Es uno de los factores de este centro de investigación nuclear que se llama ciclotrón. Después tendremos investigación en tema de semillas, investigación para el mejoramiento y la producción de semillas nuestras, que hoy día también dependemos de lo que vamos importando, vamos a poder producirlas acá. Entonces es un complejo de investigación y de medicina nuclear absolutamente importante para el país, que la gente que se vaya a tratar allá no tenga que hipotecarse en sus ingresos, en su vivienda, en sus vehículos, etcétera. El centro de Santa Cruz pues va a atender a toda la zona del oriente, tiene 2 aceleradores lineales, 2 en La Paz en el Alto, 2 estarán también en la zona de Achumani, y con eso la capacidad de atender de forma completa el país en lo que es una enfermedad tan crítica. No solamente se va a descongestionar la atención que presta el oncológico hasta hoy, sino que también va la familia de gente afectada por el cáncer va a tener de alguna manera un alivio en el tratamiento y en los costos. A eso iba, sobre todo en los costos. A través del sistema único de salud, pues ahí la gente tiene diagnóstico y tratamiento en niveles de gratuidad. Esto es verdaderamente importante. Esa decisión de vincular al sistema único de salud, pues eso asume el presidente. Cuando decimos gratuidad no es que nadie lo paga, el Estado termina subsidiando aquello porque son costos verdaderamente inalcanzables. Entonces no habrá que salir del país, ya vamos a tener nosotros, de hecho ya en La Paz lo tenemos, vamos a tener esta atención. Ya hay cerca de 1,000 pacientes atendidos en el centro de La Paz, con equipos de primer nivel. Y solamente, y concluyo con esto, Pedro, Leopoldo, en toda la región, salvo la Argentina, estos equipos que ayer han llegado a Santa Cruz y que están en el Alto son básicamente privados. Y en toda la región, salvo la Argentina, como le decía, Bolivia es un país que tiene estos equipos dentro del Estado, ¿no? De manera pública para beneficio de la población.
Eso tiene también un sentido en la forma en la que uno administra el Estado o establece sus prioridades. Hay que financiarlo, por supuesto que hay que financiarlo, pero para eso el Estado genera sus recursos para que esto sea accesible a la población. Muy bien. Muchas gracias al vocero presidencial, don Jorge Richter, por habernos concedido el tiempo para esta entrevista sobre diversos temas, y quedan otros todavía por tratar. Será agradecido soy yo, en realidad ustedes me hacen una otra oportunidad. Ustedes me hacen la concesión de poder tener estos minutos. Yo agradecido con ustedes, que sea un buen día para toda Santa Cruz. Claro. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo está Pedro, Leopoldo? Es para mí un gusto estar nuevamente con ustedes acá en la radio. Por supuesto que sí, y desde el gobierno pues tenemos la obligación de irle señalando y diciendo a la gente lo que se viene haciendo. Hay algunos temas que son más sensibles que otros, todo este proceso del censo, que es una cuestión absolutamente técnica, pero que se transversaliza siempre con miradas e impresiones de orden político. Pues entonces hay que... Le propongo que empecemos por el censo, porque usted tiene también una conferencia en el INE hoy por la mañana, pero vamos adelantando algunos criterios. Hay una suerte de desinformación, al menos es lo que señalan autoridades municipales. En este caso hablan de una falta de coordinación y de información del INE. El director nacional del INE, a quien hemos entrevistado en Influyentes, dice lo contrario. Hay mucha inquietud en relación... Empecemos ahí con eso que dicen los municipios. Todos sabemos que, bueno, por mandato de la Constitución Política del Estado, el artículo 298, y específicamente la ley 1405, el proceso de implementación de un censo le corresponde de forma privativa al Estado. Es decir, el Estado, el gobierno central, tiene que organizarlo, financiarlo, organizarlo, implementarlo y darlo, por supuesto, a conocer a todos. Es imposible no poderlo dar a conocer, porque es una información cartográfica estadística sobre la cual se diseñan después las políticas públicas también de los 3 niveles de gobierno del Estado. Entonces es el libro de referencia sobre el cual yo puedo confeccionar mis planes de desarrollo. En ese marco de situación, respecto a lo que dicen ahí los municipios, se ha trabajado algo que se conoce como el formulario F1, que tiene relación con la actualización cartográfica estadística. Y se ha enviado este formulario por vía digital a 341 municipios. De esos, Pedro, Leopoldo, nos han respondido 337 municipios completo. Uno de ellos está en proceso de llenado y 3 que todavía no han respondido. Si nosotros preguntamos, por ejemplo, el municipio de acá, de la ciudad de Santa Cruz, del señor Johnny Fernández, ellos han cumplido con la información. Ahí nos han entregado información respecto a las comunidades y respecto a los distritos, si hay nuevos asentamientos, con información también cartográfica de parte de ellos. Significa que están involucrados, que han tenido que trabajar para dar esta respuesta. No pueden decir que no conocen el proceso, que están desinformados y que no tienen ninguna vinculación con el censo. ¿Quién requiere información? Requiere el gobierno central, a gobernaciones, si es el caso, a municipios. En este caso se ha requerido. Y toda esa información, Pedro, está en el portal web, que es un mecanismo rápido de comunicación. Yo lo tengo acá, y si usted quiere podemos revisar incluso las respuestas que han dado los municipios. Pero han habido 2 marchas en Santa Cruz, recientemente el miércoles, antes de ayer hubo una movilización para exigir información que no reciben ni las universidades ni los gobiernos municipales. Sin embargo, esto que yo le estoy diciendo lo tiene usted acá en la página del INE. Y adicionalmente el rector, por ejemplo, ha participado de forma presencial en la socialización, 2 socializaciones que se han llevado a cabo en Santa Cruz. En una de ellas ha participado personalmente el rector en estos eventos de socialización.
Entonces conoce la información. Pero lo tuvimos aquí con donde está sentado usted, y él dijo que hubo una reunión específicamente técnica, muy técnica, pero sin detalles de lo que se está avanzando en el INE, que es la información que se requieren, y para la colaboración, la complementación, porque ellos admiten que hay una, como usted mencionó, es una tarea que le compete al gobierno nacional, pero que necesitan también coparticipación con información y con datos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con...? Lo que está ocurriendo es que existe una intencionalidad de tomar relevancia pública a partir de un determinado hecho, en este caso el censo. En otros momentos la ley del PEDES, en otros momentos la ley de investigación de fortunas ilícitas, y a partir de esto pues una intencionalidad de aparecer en medios de comunicación. El rector no puede decir que no tiene información, no puede decir. Él ha participado del proceso de socialización. Después estructuró un conjunto de preguntas que las envió al INE y que nosotros las tenemos acá, la respuesta firmada por el director del INE. Son como alrededor de 7, 8 preguntas que él hizo, y se le envió información específica, que también la ha recibido. Y todo lo que ha ido avanzando este proceso está en el portal web, que es un mecanismo muy rápido para poder informar. ¿Y cómo se explica el que una parlamentaria, Luisa Nayar, hubiese tenido que recurrir a una acción ciudadana para que confrontar, para pedir información al director nacional del INE? Eso tiene que responderlo la diputada, porque en los hechos reales la información que ella quiere respecto de la planificación, respecto del financiamiento, respecto de la actualización cartográfica, pues eso ya está incorporado. Hay mucha gente, sí, Pedro, que va encontrando algunos argumentos adelantando al proceso. ¿Qué quiero decir con esto? No conocemos la boleta, le dicen. El director del INE, y nosotros ya lo hemos señalado, que la boleta actual tiene una simetría bastante semejante con la boleta del 2012 para poder contrastar. Eso es público, también está en la página web. Y se ha dicho que, por ejemplo, la boleta va a ser dada a conocer en el mes de mayo, para que todos podamos saber cuál es el alcance de las preguntas que se han venido trabajando. Pero además también hemos dicho que la actualización cartográfica ya en campo y en terreno empieza en el mes de mayo, culmina hacia fines de julio. Pero no van a dar los tiempos, Jorge. 4 meses va a demorar la actualización. En otros países demoran mínimo un año. Pero ahí Jorge, ahí Pedro, solamente la construcción de la boleta censal en otros países ha llevado 2 años, y procesos de censo que han llevado aproximadamente 4 años. En Chile están en un promedio de algo más de 3 años, por mencionar algo. Pero nosotros, mire, hay unos hitos de tiempo que identificamos en el avance de este proceso. El 2019 se trabajó en el documento del proyecto censal, el 2019. Después vinieron los hechos que conocemos, incluida la pandemia, pero gubernamentalmente no se avanzó en el 2020 ni en planificación, ni en contacto con financiadores, ni siquiera en la normativa de un decreto que establezca que el censo es una prioridad nacional. Ahí no avanzamos absolutamente, esta vez sí, absolutamente nada. Se retoma el proceso del censo el año pasado. En mayo se conforma la comisión censal y en julio se promulga el decreto 4546. Porque usted sabe, había una presión muy fuerte también para que se realice el censo con un eje discursivo. Ese eje discursivo es que el gobierno no quiere censo porque no quiere redistribuir recursos y no quiere redefinir nuevamente escaños parlamentarios. En Argentina. Perdón, cierro ahí rápidamente la idea, pero se avanzó. Yeah. Ahora, evidentemente, yo escuché, por ejemplo, al senador Rodrigo Paz, que dice que la boleta censal en el Uruguay se ha trabajado en 2 años. Pero
Se exige por un lado el censo y por el otro lado el presidente Arce tiene un año y medio de gestión gubernamental y ya se está señalando como un argumento que no hemos trabajado esa boleta durante 2 años. O sea, hay contradicciones que yo le tengo que ser sincero, Pedro. Algunos de los argumentos no van de buena fe, algunos de los argumentos, pero lo importante no es eso, porque Bolivia tiene una vida intensa en lo político. Lo importante es que podamos avanzar y llegar al 16 de noviembre. Resumiendo, antes de pasar a otro tema, vocero, está la información para quien la quiera contrastar. Está, según usted, está al día la información, sí, me la está enseñando. Acá. El proceso está en tiempo. El proceso está en tiempos dentro de un cronograma muy ajustado, muy ajustado. ¿Por qué? Porque evidentemente se debería esto trabajar con 2, con 3 años de anticipación. Pero el proceso está, como le digo, con tiempos muy cerrados, pero con 2 elementos que garantizan su realización. El financiamiento externo que se ha logrado para los 68 millones de dólares, el BID y Fonplata, están ahí. Hemos comprometido la fe del Estado con esto, no es algo menor. Número 1, alguien dice no ha llegado todavía a la Asamblea Legislativa la documentación. Mientras esto ocurría de gestionar el financiamiento, pues el gobierno central ha hecho un traspaso de partidas de algo más de 180 millones para poder avanzar, no esperar el desembolso del financiamiento externo. Y número 2, vamos con el acompañamiento de organismos internacionales que tienen una especialidad sobre el tema de censos. CEPAL, CELADE, UNFA, Banco Mundial, que dejan también profesionales en el país para acompañar este proceso y certificar que la información sea objetiva. Se garantiza, perdón, Leo, con esto termino, se garantiza, Jorge, de que en noviembre la fotografía de los bolivianos en el momento será de cuerpo entero. Absolutamente, y que esa información tiene que ser fidedigna, porque lo están también avalando estas personas que acompañan, fidedigna, útil, real, para todos los niveles del gobierno. Yo le decía algo estos días. El principal interesado del censo, pues es el gobierno, el presidente Arce, porque con ello nosotros podemos direccionar las políticas públicas y también podemos contrastar cómo hemos avanzado desde el 2012 a la fecha. Esto no es tanto un tema como se cree de redistribución de recursos estrictamente y que eso de manera mecánica le va a dar a usted el desarrollo económico. No. Usted puede tener recursos y si no están las capacidades suficientes, pues no va a lograr el desarrollo que se quiere. Esto nos permite a nosotros direccionar a partir de una realidad en vivienda y en población, direccionar recursos para la inversión pública, medir los planes de desarrollo. Y solo déjeme decir algo, estos planes de desarrollo se construyen con la cartografía estadística del censo. Fíjese usted que hemos discutido el año pasado sobre que esto invadía las autonomías, los planes de desarrollo. Discutimos antes todavía que la ley de emergencia sanitaria invadía también las autonomías. Se aplicó la ley de emergencia sanitaria y nadie ha perdido su autonomía, porque eso tenía una finalidad que era combatir rápidamente el tema de la pandemia. Entonces a veces se dice más de lo que verdaderamente después ocurre. Y Jorge Ritter, ¿cómo se define? ¿Cómo se autodefine? ¿Con quién se identifica? En la línea del censo y de la famosa pregunta. Sí. Pues yo me identifico y estoy encuadrado dentro de la nación boliviana. El artículo 3 de la Constitución Política del Estado dice: la nación boliviana está compuesta por todas y todos los bolivianos y bolivianas, más los pueblos originarios, los pueblos y naciones originarias campesinas, más las comunidades afrodescendientes. Todo ello conforma la nación boliviana. Yo soy parte de la nación boliviana, no tengo una identificación cultural que me relacione con la ancestralidad del país, que el artículo 30, Pedro, Leopoldo, define qué es un pueblo y qué es o cómo se conforma un pueblo y una nación originaria campesina. Lo define claramente. Y ahí hay un requisito que dice todas aquellas comunidades anteriores a la invasión española.
Entonces, claramente usted, Pedro, claramente yo también, nosotros seguramente somos hijos de migrantes, es mi caso también, pero soy parte de la nación boliviana. Entonces no hay dónde perderse, no hay un grupo, como se quiere decir, y esta es la mala intención y la mala fe, no hay un grupo de ningunos. Todos somos bolivianos y esa es la nación boliviana y abarca un conjunto de otras naciones a las cuales hay que valorar porque son minoritarias, hay que valorar en sus derechos, en su representación política también, pero todos somos parte de la nación boliviana. Yo soy boliviano, pero me reconozco desde siempre como mestizo. Pero vamos a otro tema, Jorge. Pero el mestizaje no es una nación, no conforma una nación. El mestizaje es una mezcla, son conceptos diferentes. Y nosotros, el censo tiene que estar siempre en el marco de lo que dice la Constitución política. No estamos hablando de razas, estamos hablando de pueblos, estamos hablando de comunidades. Entonces, en todas esas comunidades, unos somos bolivianos, otros tienen una vinculación directa con la ancestralidad preexistente en Bolivia al momento del descubrimiento. Esas fueron las palabras del vocero presidencial, quien evidentemente se ve incómodo ante los cuestionamientos por la muerte de Marco Aramayo y del proceder de la justicia en Bolivia. Recordemos que el titular del Tribunal Supremo de Justicia vio persecución múltiple contra Marco Aramayo, además observó los 7 años de detención en los que estaba. Ricardo Torres compartió que emitió un instructivo a los 9 tribunales del país para que remitan todos los antecedentes que conozcan sobre las causas abiertas luego de la muerte de Marco Aramayo y la revelación de que tenía varios procesos abiertos por el caso del Fondo Indígena. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres, cuestionó que exista una persecución múltiple por un mismo hecho e informó que ha solicitado informes a los tribunales departamentales sobre este tema. También manifestó que el caso de Marco Aramayo debe convocar a una reflexión profunda y que las aberraciones que se cometieron en el procedimiento no pueden quedar impunes. La defensa de Marco Aramayo dijo que el exdirector del Fondo Indígena habría tenido 256 procesos en su contra. Sin embargo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia señaló que por más que sean 30, 50 o 80 procesos, los principios de economía procesal indican que no se debería haber ramificado el caso cuando se trataba de un solo hecho, el presunto desfalco al Fondo Indígena. Este proceso no debería haberse ramificado y debería haberse conducido solamente a partir de un proceso, dada la naturaleza y el origen de este hecho antijurídico, dijo. Además, rescatando los principios que tiene nuestra legislación y las convenciones internacionales, está prohibida la persecución múltiple, la persecución penal múltiple con un solo hecho, agregó. Manifestó que deberán dar explicaciones las autoridades del Ministerio Público y Judicial que coincidieron en estas investigaciones y que tenían facultad de unir los procesos en un solo caso. Además de la persecución múltiple, el magistrado Torres identificó otros 2 elementos que deberían ser sujetos a indagación para identificar responsabilidades en la administración de justicia. El segundo elemento, según Torres, es indagar qué hicieron los jueces que conocieron los múltiples procesos por el supuesto desfalco al Fondo Indígena, porque una vez terminado el tiempo de investigación tenían la obligación de conminar al Ministerio Público a presentar la acusación. En el tercer elemento de interrogante, la autoridad observó que nadie puede tener detención preventiva por 7 años, como pasó con Aramayo, por lo cual cree que una vez se vencía el plazo de una detención, se abría otro caso para mantener el encarcelamiento. Son para mí estos 3 elementos fundamentales para determinar las responsabilidades de los operadores de justicia y de quienes conocieron los procesos del señor Marco Antonio Aramayo, dijo. En ese marco, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia reveló que ha emitido un instructivo a los 9 tribunales del país para que remitan todos los antecedentes que se conozca sobre los casos abiertos.
Explicó que el objetivo es constatar si los jueces cautelares, por ejemplo, tuvieron solicitudes de precautelar el derecho de la defensa de Aramayo y concentrar los procesos. Advirtió que si algún juez negó la posibilidad, tendrá que comparecer ante la justicia. ¿Qué opinan ustedes de la valoración del titular del Tribunal Supremo de Justicia, quien contradictoriamente a Jorge Richter manifiesta que habrán sanciones para aquellos operadores de justicia que tengan responsabilidad con 256 procesos en contra de Marco Aramayo, además de que pasó 7 años con detención preventiva? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto y si ustedes creen que el caso de Marco Aramayo, el desfalco al fondo indígena, está incomodando al gobierno de Luis Arce Catacora. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.